¿qué es aquello que puede cerrar las puertas del reino de los cielos? Cuando sabemos, dice la palabra, que Jesucristo abrió el camino para que los pecadores pudiéramos tener acceso a Dios, pudiera haber reconciliación con el Padre y pudiéramos tener a su lado vida eterna. Entonces, ¿habrá algo que pueda cerrar esa puerta que fue abierta para todos los pecadores? Veremos que sí. La puerta está abierta a los pecadores para que aquellos que se arrepienten verdaderamente y ponen su fe en el Hijo de Dios puedan entrar al reino de los cielos. Pero las puertas también se cierran para aquellos creyentes que hacen ciertas cosas, abusando del Evangelio, abusando de la gracia y teniendo en poco los méritos de Cristo. Comencemos, por favor, a leer una porción del libro de Jeremías, capítulo 2, Jeremías 2, versículo 12 y el versículo 13. Dice la palabra, Jeremías 2, 12, espantaos, cielos, sobre esto, y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová. ¡Qué expresión! Dios mismo está diciendo a los cielos que se espanten, que se horroricen por algo que ha acontecido en la tierra. Dice el verso 13, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Dos males hizo el pueblo. Un pueblo que había conocido el poder de Dios, que había sido liberado por Dios de la esclavitud. Un pueblo que había conocido al Altísimo, hablándole directamente a ellos, manifestando su poder de múltiples maneras. Un pueblo que Dios había llamado para Él ser su Dios, y ellos serían un reino de gente santa y sacerdotes, y Dios le llamaría su pueblo. Y ahora Dios dice, su pueblo ha cometido dos atrocidades, que Dios mismo dice, cielos, horrorícense por lo que ha acontecido en la tierra. Mi pueblo me dejó, primero, y segundo, ellos abandonaron las fuentes de agua viva, un agua continua, y en su lugar se han hecho cisternas para guardar un poquito de agua, y esas cisternas están aún rotas y ni retienen el agua. En otras palabras, dejaron la suficiencia, la sobreabundancia que Dios les estaba dando para luego buscar algo mucho más insignificante. No tenía ningún valor y ahí estaba su pueblo, había sido engañado. Y Dios se sorprende. Y como consecuencia de ese proceder, entonces vinieron los problemas al pueblo que Dios llamaba a su pueblo. Dice el versículo 14, ¿es Israel siervo? ¿Es esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa? Si no es siervo, si no es esclavo, porque ya Dios lo liberó, ¿cómo es que ahora está siendo esclavizado de nuevo? ¿Cómo es que antes andaba por el desierto y nadie podía contra él? ¿Cómo es que ahora lo han apresado? Dice el versículo 17, ¿no te acarreó esto el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducía por el camino? No es que Dios los está castigando por gusto, es que es una consecuencia de haber dejado a Dios mientras Dios les estaba guiando a ellos. Lo dejaron. ¿Cómo una persona puede dejar a alguien que le está guiando?
simplemente deja de obedecerle, se vuelve rebelde, se enoja de que le guíe hacia ese lugar cuando quiere en su corazón ir por otro lado. Entra en conflicto, y eso pasó con este pueblo. Ellos mismos perdieron su propia identidad delante de Dios y ellos mismos tomaron decisiones equivocadas, las cuales trajo como consecuencia que fueran esclavizados, que hubiera muerte entre ellos, destrucción y dolor entre ellos. Y Dios dice, medítalo, porque esa fue la causa, por haber dejado la guianza de Dios mientras estaban en el camino. Más adelante en el capítulo 4 de Jeremías, verso 1, Dios tiene una apelación a este pueblo. Dios tiene una especie de ruego a este pueblo que ama y no quiere destruir. Dios les dice a ellos, Jeremías 4, verso 1, si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí, y si quitares de delante de mí tus abominaciones, y no anduvieres de acá para allá, y jurares, vive Jehová, en verdad, en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas en él, y en él se gloriarán. Vemos allí, Dios dice, si te vuelves, vuélvete a mí, vuélvete. Pero no solamente te vuelvas de boca, sino actúa, quita, dice, delante de mí tus abominaciones. Y no estés andando de acá para allá. En otras palabras, deja de ser inestable. Reconoce quién es Dios y síguele a Él y sírvele a Él. No busques por otro lado, porque no hay más Dios que uno solo. Le dice Dios a su pueblo. Dice, vuélvete a mí, pero deja tus abominaciones. Dios tiene misericordia y antes de cerrar la puerta, siempre nos extiende de nuevo su mano en misericordia y nos dice, no te quiero condenar, no te quiero abandonar, arrepiéntete, abandona eso que estás haciendo, vuélvete a mí, porque entonces vendrá bendición. Dice, bendito sea el Señor. Dáselo fuerte el aplauso al Señor por su misericordia tan grande. Dice el versículo 3, porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén, harad campo para vosotros y no sembréis entre espinos. Harad campo, busca un lugar donde puedas fructificar, pero no siembres entre espinos. Usa la inteligencia que Dios te ha dado. Siembra en lugar que puede ser provechoso. Jesús hablaba de espinos. La semana pasada mencionábamos algo del terreno espinoso. Un terreno que es donde se siembra y la semilla cae. Y dice, y los afanes de la vida, y los placeres de este mundo, y el engaño de las riquezas, hacen que esa semilla se vuelva infructuosa. Dios dice, cuídate de los afanes de esta vida. Cuídate de los deseos de este mundo. Cuídate de la vanagloria de la vida. Cuídate del engaño de las riquezas. Cuídate, porque eso te puede sacar del verdadero camino, dice el Señor. Siembra en un lugar donde vas a conseguir cosecha abundante. Dice el verso 4, circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Dios amenaza, Dios advierte, Dios dice, si no vuelven a mí, si no se arrepienten, si no quitan sus abominaciones, si no circuncidan su corazón, abandonando toda práctica que me ofende, dice Dios, entonces su ira se va a encender y ya nadie la podrá apagar.
Quiere decir que al mismo pueblo que Dios sacó de Egipto, de entre la esclavitud de los egipcios y del dolor y sufrimiento, a este mismo pueblo, por causa de haberle abandonado, dejado, por causa de haber hecho elecciones incorrectas que han ofendido al Dios de los cielos, Dios les da un ultimátum, les dice arrepiéntanse, porque si no, entonces mi ira vendrá sobre ustedes y será como un fuego que nadie pueda apagar. Sucede algo, Dios puede advertir a un creyente y por alguna razón o sin razón, nosotros no creemos la advertencia. Y a veces decimos, oh, Dios me quiere asustar. O el pastor o el predicador está diciendo algo para que yo me atemorice. No. Estamos hablando para tu beneficio eterno. Estamos hablando lo que puede perjudicar tu alma para siempre si no cambias. Aleluya. ¿Qué hay en ti que pueda provocar que las puertas del reino de los cielos sean cerradas y Dios diga, tú no tienes entrada? Aquí tenemos un ejemplo, un pueblo habiendo sido elegido por Dios, separado para Dios, viviendo por un tiempo para Dios, se dejó engañar. Quiero ir a un ejemplo. Vaya por favor al libro de Génesis, capítulo 25. Un ejemplo con los hijos de Isaac. Génesis 25. Y voy a leer desde el versículo 27. Esaú y Jacob. La Biblia dice que Isaac, después que había muerto su madre, encontró una esposa que su padre Abraham había mandado a buscar, su siervo. Y Dios le proveyó una esposa. Y esta esposa era estéril. Y por 20 años no tuvo hijos. Y la Biblia dice que entonces Isaac oró a Dios para que le permitiera a su esposa tener hijos. Y Dios escuchó la oración de Isaac y le dio hijos a su esposa. Pero dice la palabra que eran mellizos, gemelos, los que estaban allí en su vientre, y que a la hora de salir, Esaú salió primero y después salió Jacob. Y dice el versículo 27, crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Paremos allí. ¡Qué astuto! ¿Por qué? Porque Esaú salió primero. Por tanto, él era, legalmente hablando, el primogénito. Primogénito tenía privilegios que no tenía ningún otro hijo. El primogénito tenía autoridad en la familia. Después del padre, si el padre moría, el primogénito era la cabeza de ese hogar. Tenía autoridad. El primogénito tenía el derecho de recibir una doble porción de la herencia. El primogénito. El primogénito en este caso también era el poseedor de la bendición que Dios le dio a Abraham, a Isaac y a su descendencia. El primogénito era el portador de esa bendición. Y no solamente era una bendición humana, sino que era una bendición que iba a trascender la eternidad. Porque luego se desarrolla en la historia bíblica que los hijos de Abraham son todos aquellos que creen en el Hijo de Dios.
Entonces esa misma bendición que como primogénito le iba a tocar a Esaú, Jacob le dice, ¿me la vendes? ¿Cuánto me das? ¿10 millones de dólares? No, te doy un plato de lentejas, porque ¿qué tienes? Hambre, ¿verdad? Y he preparado un guiso, huele bueno, se ve rico y sabe bueno. ¿Qué te parece? Está con una gran tentación. Cuando tú tienes hambre, ¿qué quieres? Comer. Cuando tú tienes sed, ¿qué quieres? Beber. Normalmente cuando tenemos algún tipo de necesidad, nosotros queremos satisfacer esa necesidad. Pero cuidadito, porque cuando tenemos necesidad y cuando estamos cansados, es un ambiente propicio para el enemigo tentarte y provocar para que hagas otra cosa que no hubieras hecho si no tuvieras esa necesidad. Cuidadito. Si tienes necesidad de dinero, mucho cuidado con aceptar ofertas que no son correctas. Si tienes necesidad de hablar con alguien o de estar con alguien, mucho cuidado y no hagas lo incorrecto. Porque en la necesidad y más en el cansancio, cuando crees que ya no hay fuerzas, ¿para qué seguir adelante? El diablo viene y saca ventajas, como sucedió aquí. Dice el verso 32. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué, pues, me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. ¡Ay, Dios! Y él podría decir, ¿tú crees que eres astuto? Te voy a mostrar que yo soy más. Te comí las lentejas, te comí el guisado y te voy a ganar como quiera la primogenitura. Puede ser que él creía que iba a engañar ahora a Jacob. Pero la Biblia dice que Esaú menospreció lo que Dios le había dado. Dios pudo haber permitido que Jacob naciera primero. Dios permitió que Esaú naciera primero. Y Esaú menospreció eso que Dios le había entregado. Menospreció. El próximo versículo habla de una situación que Isaac, el padre de ellos, vivió en ese tiempo. Y vamos a leer esta situación porque tiene que ver con la bendición, con lo que tiene el primogénito, con lo que es la bendición de Jehová para una persona y que Esaú había menospreciado. Mire esta situación, Génesis 26, verso 1 al 4. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Todo esto era incluido en el primogénito, en la primogenitura que rechazó Esaú. El que todas las naciones fueran benditas en aquellas personas que iban a salir de él. Y dice la Biblia que Dios se le aparece y le dice, no te vayas que te voy a bendecir, porque es que tiene que bendecirle por causa de la promesa dada a Abraham, su padre. Y había hambre, la tierra no producía, sin embargo, dice el versículo 12, voy a saltar allí, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová.
el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. ¿Por qué? Porque Dios lo estaba bendiciendo. Isaac tenía la promesa de Dios. Isaac era aquella persona que había venido de Sara y de Abraham con la promesa. Isaac había conocido el poder de Dios cuando su padre iba a sacrificarlo en obediencia a lo que Dios le había pedido. Isaac conocía a Dios. Isaac obedeció, aún estaba en un lugar pasando hambre, no había producción. Isaac se quedó allí y Dios mostró su fidelidad. Dios mostró que aquella persona que tiene su bendición la va a obtener aunque esté viviendo en un lugar terrible. Aunque no haya que comer, el pueblo de Dios tendrá que comer. Aleluya. Bendito sea Jehová. Dice que él sembró y cosechó al 100%. No hay alimento. Todo el que siembra se le seca. Sin embargo, este hombre siembra en el desierto, y en el desierto, si sembró una semilla, ahora salen 100. Si sembró algo, sale 100, y todo se multiplica por 100, por 100, por 100. Dios lo prosperó porque era el hombre que tenía la bendición. Y esa bendición la rechazó Esaú por un plato de lentejas, porque tenía hambre y creía que se iba a morir del hambre. Porque no creía en Dios, porque no creía que Dios tenía el poder para darle a él, aunque nadie más tuviera, por causa de la bendición y la promesa. Esaú falló, y voy a ir al capítulo siguiente, capítulo 27, versículo 1, dice: aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Su hijo mayor, para Isaac, Esaú era el primogénito, con todos los derechos, además que lo amaba. Versículo 2, y él dijo: he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza, y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Paremos allí. Isaac, que ama, habíamos leído, a este hijo, porque era guerrero, le gustaba cazar, andaba siempre con él. Era el único que conocía el gusto de Isaac, aparte de su esposa. Dice: hazme el guisado como a mí me gusta. Solo él sabía, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Él quería bendecirlo ese día, pero ¿cuál bendición? Una bendición: oh, Dios te bendiga y me voy. No, es pasarle la bendición generacional. Era lo que él quería hacer. Y quería, como él no veía, buscó una manera de estar seguro a quién le va a dar la bendición. La esposa de Isaac escuchó esto y mandó rápido a Jacob que preparara. Ella se lo hizo: llévaselo y hazte pasar por tu hermano. Dicen: oh, mi padre me va a maldecir porque yo soy lampiño, no tenía pelos, y Esaú era un hombre de muchos pelos. La madre pues le puso a él piel aquí de algunos animales, parecía que era peludo, y aquí atrás, y le llevó aquello. Y dice, voy a ir más adelante al versículo 30, porque Jacob llevó la comida, Isaac la comió y lo bendijo. Y después que lo bendijo, dice el verso 30, y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar.
E hizo él también guisados y trajo a su padre. Y le dijo: levántese mi padre y coma de la casa de su hijo para que me bendiga. Entonces Isaac, su padre, le dijo: ¿quién eres tú? Y él le dijo: yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo: ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio, y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo: bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura y aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú: he aquí, yo le he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos a todos sus hermanos. De trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre: ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Ay, Dios. Lloró. Una sola bendición generacional. Una sola bendición que iba a pasar de una persona a otra de manera expresa. Como Abraham había dado la bendición a Isaac, ahora Isaac estaba dando la bendición a uno de sus hijos. Y él dijo: le he bendecido y bendito será. Esa bendición no se regresa. No hay vuelta atrás. Esaú había dicho: me robó la primogenitura y ahora la bendición. No, tú le vendiste la primogenitura. Y por causa de que se la vendiste, Dios permitió que la bendición le llegara a Jacob, por causa de que aquella persona que es el primogénito es el que tiene la bendición. Esaú creía que se iba a salir con la de él, pero no fue así. Perdió todo lo que Dios le había determinado que tuviera, todo. Y ahora vemos llorando, lamentándose y tratando de obtener una bendición. ¿Cuántos de nosotros tenemos algo, no lo apreciamos, hacemos un cambio totalmente ilógico y sin razón, y luego lo lamentamos para siempre? Tenemos una lamentación continua por causa de que no tuvimos sabiduría al tomar una elección. Y más adelante, en el capítulo 28, voy a leer 4 versículos allí, del 1 al 4, dice: entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Verso 3: y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Ahora no fue engañado, ahora fue consciente que le dio la bendición de Abraham. ¿Por qué? Porque ahora Esaú quería matar a su hermano. Decía: este me ha robado lo mío. Y la madre había dicho: vete de aquí porque te va a hacer daño. Entonces Isaac le bendice y le envía con la protección de Jehová. Hermanos queridos, con esto vemos: cuando Dios te bendice, Dios te bendice. Si tú tomas esa bendición a la ligera o la menosprecias por tratar de entrar en acuerdos
haciendo cosas que van a ofender al que te ha dado la bendición, que es Dios, pueden venir problemas a tu vida. Como un cristiano que tiene toda bendición espiritual, dice la palabra, porque toda bendición espiritual ha sido dada a nosotros en las regiones celestes. Como si tenemos toda bendición espiritual, ¿podríamos perderla? ¿De qué manera? Porque la Biblia dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién es el que condenará? Pues Dios es el que justifica. ¿Cómo es posible que se cierre la puerta cuando yo vaya a querer entrar al cielo? La Biblia lo dice también. Vaya por favor al libro de Primera de Corintios, capítulo 6. Veamos lo que dice el versículo 9. Primera de Corintios 6, 9. Dice la palabra, y el versículo 10 también vamos a leer. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Primero, los injustos. Luego dice, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¡Qué lista! Hoy dirían, la Biblia no la enseñen. Cierren ese libro, prohíbanla en todas las escuelas, nadie hable de ese libro. Ese libro es el único que te dice la verdad. Que cuando te mueras y quieras entrar al cielo, puedan abrirte la puerta porque tú entendiste la verdad. Bendito sea el Señor para siempre y bendita su palabra. Dice la Biblia, no erréis, no cometas error. No permitas que alguien te engañe. No erréis. Y la voy a volver a leer. ¿No sabéis que los injustos, estás haciendo justicia o injusticia, no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios. Fornicario es una persona que está haciendo sexo sin estar casada. Oh, es que tengo necesidad. ¿Necesidad? Dice, los fornicarios no entrarán, ni los idólatras, ni los adúlteros. Adúltero es una persona casada, pero que ahora se le antojó tener sexo con alguien que no es su cónyuge. Dice más, dice, los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, personas que solo piensan en dinero, 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 no llega. Ni los borrachos, pero grab the bar. El infierno es que está agarrando. Una cervecita para que esté todo bien, cuidado con esa cervecita. Cuidado con ese whisky, cuidado con ese traguito, cuidado con ese trago social, porque estarás vendiendo tu primogenitura por un plato de lentejas y no te estás dando cuenta. Dice, ni los borrachos, ni los maldicientes, que hablas por tu boca, que salen de tus labios, qué palabras, ¿estás bendiciendo o estás diciendo maldiciones? Los maldicientes no entran. Dice, ni los estafadores, aquellos que creen que te sales con la tuya y que puedes engañar a alguien y nadie supo nada, Dios lo sabe y te puede cerrar la puerta aquel día, porque no entran, dice, al reino de los cielos, no lo heredarán. Y otra porción en Gálatas, capítulo 5, mire lo que dice. Dice Gálatas, capítulo 5, versículos 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia. Ahora la inmundicia le llaman pornografía, para hablarte claro. Inmundicia que Dios rechaza, que ofende a Dios. Dice lascivia,
Personas que viven con su mente sucia. Dios, que conoce sus pensamientos, vive rechazando cada pensamiento que hay allí. Personas lascivas, personas que solo viven fornicando en su mente, adulterando en su corazón. Porque el mundo está lleno de oportunidades para poner tu mente a volar. Dice ellos, los que son así inmundos y lascivos. Versículo 20. Idolatría es otra obra de la carne. Hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Cuidado si tú estás peleándote con alguien, o si tú tienes ese celo de la carne enfermizo. Cuidado si tú estás teniendo contienda. Hay un pleito, problemas, iras. Estas personas que viven enojadas, que solo quieren romper y destruir y golpear. Cuidado. Dice más, herejías, envidias. ¿Hay alguien que envidia lo que tu vecino tiene o lo que tu hermanito consiguió? Cuidadito. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Dice más, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pablo, que fue enviado a los gentiles, y los gentiles vivían haciendo todas esas atrocidades que Dios rechaza. Los gentiles reciben la gracia. Cristo Jesús vino y murió por ellos también. Y la puerta de los cielos se abre y el camino está dispuesto con tal de que ellos reciban la gracia y decidan abandonar las prácticas que antes hacían. Entonces Pablo tiene que estar enseñándoles. Si siguen haciéndolo, no entran. Pero usted dijo que si creías es una cosa, pero si sigues haciendo, tú mismo provocarás que te la cierren allá. Porque por causa de tu fe se abrió y por causa de tu desobediencia se cerró. Al final nosotros somos responsables de guardar aquello que nos ha sido entregado. Ese tesoro que ha sido depositado en nosotros, que es la salvación, que es la gloria venidera que Dios tiene preparada para nosotros. Pero qué duro será si hay alguien que llegue allá y le dicen, usted no tiene entrada aquí. Jesús dijo, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino solo aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, sí se puede hacer que se cierre la puerta del reino de los cielos a personas que han estado viviendo confiadamente, pero malamente delante de Dios. Es un mensaje para toda la iglesia, no solo para esta iglesia, pero para la iglesia cristiana de hoy en día, que estamos acostumbrados a ver progresar por algún lugar. Y muchos entonces caen en trampas. Y muchos venden lo que tienen, la bendición, por algo que no vale la pena. Si Dios dijo, habíamos leído Jeremías, horrorizaos cielos, sorpréndanse por lo que estoy viendo que están haciendo mi pueblo en la tierra. ¿Cuánto más Dios dirá hoy en día? Horrorizaos cielos. Porque ellos ahora han tomado la palabra y han hecho como han querido. Toman una porción, esta sí es buena, y la guardan y la ponen en las casas, en las paredes, y la reclaman. Y hay otra porción que dice, esa está terrible. No, esa no se enseña ni la leo siquiera, me asusta. Y la guardan. ¿Quién se está engañando? El que hace eso. Pero una persona que mira la palabra y tiembla ante la palabra y dice, Dios, entonces, para yo llegar al cielo, tengo que andar con mucho cuidado. Dios te va a decir, y mucho cuidado. Dios, entonces, ¿dónde está la gracia?
La gracia está en que si tú tomas la decisión de no vender tu primogenitura, si tú tomas la decisión de no abandonar mi camino, yo te doy el poder para vencer todo aquello que el diablo quiera poner delante de ti. Aleluya. Si tomas la decisión de mantenerte firme, dice, no erréis, no erréis. Vaya al libro de Hebreos, capítulo 12, por favor, el versículo 12. Hebreos 12:12 dice, y voy a leer hasta el 17. Después de esta lectura voy a terminar en otros versículos para que oremos. Hebreos 12:12 dice, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Leímos la historia. Todavía hay tiempo, porque estamos aquí en la tierra, de poner nuestras vidas en orden con Dios. Pero ¿qué tal el que murió ayer y no tenía su vida en orden? ¿Qué tal el que pueda morir hoy o esta semana y toma este mensaje a la ligera y no toma acción para poner su vida en orden? ¿Qué tal? ¿Qué tal aquellos que dicen, oh, todo está bien conmigo porque Dios me ama tanto que todo me lo va a permitir? ¿En serio? Eso no lo dice la Biblia. La Biblia habla muy claramente a los creyentes de que no hagan nada de esas cosas que leímos, porque en su justicia Dios mandará cerrar la puerta de los cielos. Y no se va a cerrar aquí. Se va a cerrar cuando tú llegues allá. Hay tremenda sorpresa, porque ya no hay tiempo de arrepentimiento como a Esaú. Aunque llores, aunque clames y lamentes, no hay misericordia allá. La misericordia está aquí. Y aquí es que tenemos que aprovechar lo que Dios nos está entregando. Aquí en la tierra. Tomar medidas. Actuar correctamente delante del Señor. Aleluya. Aquí. Que no haya nadie como Esaú, dice la palabra. Voy a terminar en el libro de los Hechos. Acompáñenme allí, por favor, en el capítulo 3. El versículo 19. Dice, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. La Biblia dice, arrepentíos y convertíos para que se te sean borrados los pecados. Voy a saltar al verso 26. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Pedro le estaba hablando a aquellos judíos, pero con esas mismas palabras Dios te está hablando a ti, me habla a mí y habla a todo creyente. Dice, arrepentíos y convertíos, abandonen toda maldad, abandonen toda práctica que está poniendo en peligro su eternidad delante del Señor.
Abandónenlo mientras hay tiempo. Busca a Jehová mientras se puede encontrar. Búscale. Dice la Biblia, arrepentíos y convertíos. Arrepentirse es dolerte de lo que hiciste. Convertirse es no seguirlo haciendo y ahora cambiar tu manera de vivir para que agrade a Dios, a aquel que por su gracia quiere tenerte con Él por toda la eternidad. No podemos jugar con Dios. Aleluya. Dale un fuerte aplauso al Señor. Bendito sea Dios para siempre. Hay personas que no dicen la verdad para no ofender a alguien y mejor dejan que se mueran. Mejor es que te adviertan que hay un peligro de muerte y que tú no sigas caminando por allí. Y mejor que te salves, mejor que te arrepientas y que recibas la bendición y no la maldición. Pero cada uno de nosotros, con nuestras acciones, con nuestra manera de vivir, es la que hace que se mantenga abierta o hace que cierren aquella puerta aquel día. Pongámonos de pie, por favor. Y vamos a presentar nuestras vidas delante de Dios de una manera sincera, real, objetiva. Presentemos nuestras vidas delante de nuestro Creador, porque a Él tendremos que darle cuentas algún día.